Buenas noches, estimado profesor, estimados compañeros. Soy el teniente coronel Mauricio Luna Gómez. A mí me ha tocado exponer en esta materia el tema relacionado al pánico moral, sus orígenes en la resistencia, el resentimiento y la traducción de la fantasía en realidad, del autor Geoff Jones. La biografía del autor, Geoff Jones, es un sociólogo y criminólogo británico. Nace el 4 de marzo de 1942 en Reino Unido. Fallece el 16 de noviembre del 2013 a los 71 años en Nueva York con cáncer. Se formó en sociología en la prestigiosa universidad. De igual forma estudió en la Escuela de Economía y Ciencias de Londres. Es una figura intelectual clave de la criminología crítica desde los años 60. Cuestionó los modos de comprender el delito y el control del mismo. En Middlesex y dio el primer curso de posgrado en delincuencia y desviación en el Reino Unido. En 1998 fue galardonado con el premio Selling Gregg al académico internacional destacado por la Sociedad Americana de Criminología. Puso las bases de las primeras teorías del pánico moral, conceptos que más tarde se desarrollarían con Stanley Cohen. Tenemos el índice temático de esta pequeña lectura. Está el desarrollo, que cuenta con una introducción. Luego, como subtemas, tenemos la Conferencia Nacional sobre la Desviación, la nueva revolución de la desviación. ¿De qué lado estamos? El sociólogo como abogado, de la indignación moral al pánico moral, la intervención desinteresada, la ecuación moral, el resentimiento, el pánico moral, los pánicos morales y la imaginación sociológica. Y luego, para culminar, tendremos unas preguntas claves para el debate. Introducción. En primer lugar, que las formulaciones iniciales relativas a los pánicos morales sugieren que estos fenómenos surgen de considerables perturbaciones morales basadas en cambios estructurales y valorativos importantes dentro de la sociedad, que las materias del pánico no son aleatorias, sino puntos detonantes en estas transformaciones, y los efectos de un pánico son en cierta medida autocumplidos, porque si los hombres definen las situaciones como reales, son reales en sus consecuencias. Palabras de Thomas. Además, los pánicos morales involucran un conflicto cultural. Por un lado hay resistencia, innovación y algunas veces provocación. Por el otro hay indignación y furia. La noción de perturbación moral, una gran cantidad de energía emocional en ambas partes. La policía persigue al desviado celosamente. Los medios alientan la controversia y el público sigue de una forma avidez la indignación, y los desviados son impulsados y a veces reconstituidos por la respuesta. Existe fascinación con el disfrute. Los pánicos morales, como el crimen, son eventos seductores. En contraste, la frase pánico moral ha pasado a estar asociada con una descripción más bien apática del engaño de los medios masivos de comunicación, de la falsa ilusión del público, de simples errores en la razón, el desplazamiento aleatorio de agravios sobre objetivos desafortunados y pasivos, y sobre eventos fugaces, trastornos periféricos en un universo. La Conferencia Nacional sobre la Desviación. En 1968 se celebró la primera reunión de la Conferencia Nacional sobre la Desviación en la Universidad de Nueva York. Se analizó el pánico moral relativo a las drogas, una área fértil para la ansiedad social. Es una opción casi natural para un pánico moral. Se basa en una cultura juvenil que había traído una gran condena mediática. Era evidente que el pánico moral era sobre las drogas en el contexto de la Nueva Bohemia. Resultados de esta investigación, que prácticamente se centró en el estudio del pánico. El pánico moral no fue contra las drogas,
per se, sino contra la gente que utilizaba las drogas y las razones por las que las drogas eran utilizadas. El pánico moral estaba enraizado en transformaciones masivas en los sistemas de valores y en las relaciones de producción y consumo en las sociedades occidentales avanzadas. Esto es, en un desplazamiento desde un mundo de disciplina y gratificación diferida hacia la inmediatez. Tanto la indignación moral del público como las culturas juveniles que la desafiaban tenían raíces causales comunes. Los medios masivos de comunicación sostienen una narrativa que estimula tanto como condena, que amplifica el problema tanto como provee explicaciones y genera consecuencias que sirven para confirmar las imágenes consensuales de la sociedad. Esta amplificación mediática crea una espiral de miedo e indignación públicos, presionando a los organismos de control como la policía y los magistrados y creando olas delictivas de fantasía. Este proceso de amplificación de la desviación, aun siendo fantástico en sus premisas, es real en sus consecuencias, incluyendo en algunos casos el autocumplimiento de estereotipos. La nueva revolución de la desviación. La desviación no es una propiedad inherente en ciertas formas de comportamiento, es una propiedad atribuida a dichas formas por las personas que entraron en contacto directo o indirectamente con ella. Erikson, 1966. Presenta dos vertientes de la nueva teoría de la desviación, las teorías de la subcultura y del etiquetamiento. La teoría de las subculturas, ya sea que involucren consumo de drogas, violencia, robos o vandalismo, eran vistas en la tradición de la antropología cultural como creaciones humanas, intentos de abordar los problemas vinculados con la existencia material y social. En cambio que la teoría del etiquetamiento señaló las formas en los que tienen autoridad, en los que tienen autoridad buscaban quitar los significados a los grupos individuos desviados. Ambas vertientes forman parte de una orientación constructivista sobre lo social, enfatizando que la desviación es una categoría construida más que una esencia fija y que tanto la subcultura como la cultura de control son materiales necesarios para una teoría plenamente social sobre la desviación. ¿De qué lado estamos? El sociólogo como abogado. Existe una generación más joven de sociólogos que se identificó con el proceso de cambio cultural que giró en torno a 1968. Todos estábamos conmovidos por la época, la posibilidad de cambio social, los mundos de la diversidad que la nueva bohemia prometía, la colonización por parte de los jóvenes del ocio y el rechazo de la austeridad y disciplina en un mundo aparentemente en avance rápido. Se volvieron defensores de las subculturas jóvenes emergentes y fervientes críticos del conversadurismo de los distintos agentes de control social. En primer lugar de defensa era la apreciación y la defensa de la subcultura. El segundo era cuestionar la naturaleza de la reacción social. Esto se correspondía con la regla de la simetría, con el fin de explicar la conducta desviada y explicar la acción y reacción, y luego, por supuesto, en consecuencia, el impacto de la reacción sobre la acción. Como tal, invocaba una noción de subculturas en colisión y la necesidad de una teoría plenamente social de la desviación para explicar tanto a la subcultura de la juventud y aquellas de control, ya sea la policía, periodistas, abogados. Había un tercer nivel de defensa que concernía al impacto de la reacción social, argumentando que la desviación secundaria era a menudo más grave que la desviación primaria, el daño secundario más problemático que el daño primario. De la indignación moral al pánico moral. Albert Cohen crea una teoría plenamente social de la desviación en la década de los 70,
de directa relevancia para la teoría del pánico moral. Fue una equivocación de la indignación moral. Su fascinante genealogía surge del concepto nietzscheano del ressentiment, utilizado por Max Schorlet y por Werner Schomburg en las primeras 2 décadas del siglo XX. Esencialmente, la indignación moral está vinculada con la punitividad, ya sea en términos de derecho penal o furia informal. Frente al comportamiento de grupos que no dañan directamente los propios intereses, es un pasaje brillante. Sintetiza esta desinteresada indignación moral. Así pues, los hechos de la vida, las disciplinas del trabajo y la recompensa, la recta asignación de la justicia distributiva conforme el mérito, las presiones y descontentos experimentados en ciertos puntos de la estructura social y la lasitud en las recompensas gratuitas, por lo menos en la percepción de los indignados, es una fórmula de tensión, de autocontrol y falta del mismo, de disciplina e indisciplina. Pero Cohen va más allá de la simple indicación de los aspectos negativos de la indignación. También apunta al modo por el cual los virtuosos pueden beneficiarse de estos contrastes. En otras palabras, la virtud de otro puede convertirse en una fuente de tensión. Se desprende claramente de este párrafo que Albert Cohen concibió la indignación moral como algo que ahora sería descrito como una forma de otrización, un proceso tanto de amenaza como de confirmación de la identidad, que una perturbación moral como esta fuera emocionalmente intensa, que fuera una función tanto de la atracción como de la repulsión. Fue a partir de este análisis de la indignación moral, complementado por supuesto con las nociones de empresario moral de Becker en los años 63 y de pasaje moral, Gusfield, que surgió el concepto de pánico moral. En efecto, si la indignación moral representa la condición crónica de la perturbación moral, el pánico, pues, es su forma aguda de representarse. La intervención desinteresada. El concepto de indignación moral involucra el cuestionamiento de las razones para la supuestamente desinteresada intervención social, agravio moral, donde los intereses del partido endurecido no se ven directamente afectados. Existen 3 razones para la intervención social. La primera, el conflicto de intereses, donde un grupo poderoso tiene sus intereses directamente amenazados o donde existe una ventaja en la intervención, en el caso, por ejemplo, de los escuadrones antidrogas, los centros de tratamiento, etc. Segundo, la indignación moral, donde existe un conflicto moral de intereses y donde la subcultura en cuestión amenaza los valores morales de un grupo más poderoso. Y el humanitarismo. Aquí un grupo de poderosos trata de frenar las actividades de otro grupo en nombre de los mejores intereses de este último. Así pues, si una manifestación de la indignación moral puede ser la ira, otra puede ser algo que aparece como un opuesto exacto. El humanitarismo, de hecho, uno podría ir un paso más allá y sugerir que tal humanitarismo puede ser un manto, una técnica de neutralización, si lo desean. La ecuación moral. Una fuente fundamental en los países industriales avanzados es el nexo entre mérito y recompensa. Esta equivocación de la meritocracia, donde el trabajo, la disciplina y el esfuerzo encuentran su propia recompensa en el éxito material, el disfrute de la vida y el goce son fundamentales en la sociedad. Sin embargo, Merton, en su famoso artículo Social Structure y Harmony, señala una significativa contradicción, porque en una sociedad de clases las metas culturales de la meritocracia no se corresponden con la distribución de las recompensas en una sociedad groseramente desigual. Los sueños de éxito, de movilidad, de recompensa se estrellan contra la experiencia de la realidad del mundo del tal realmente como es. Los medios masivos de comunicación, la educación y el lugar de trabajo predican la meritocracia, aunque el sistema es palpable
desigual tanto en sus presiones en la jornada laboral como en sus recompensas diarias. Estas placas tectónicas de desigualdad generan delito, perturbación, indignación y a veces pánicos morales. El sistema provoca desviación, como expresará Merton, pero de la misma manera como inevitablemente provoca indignación moral y punitividad. Los pequeños burgueses, esforzándose por dar sentido a una meritocracia de la que son parte por poco, quienes en un mundo de precariedad laboral están a un cheque de distancia de la pobreza, y aquellos a quienes Curry llama los sobreempleados, que son los trabajadores pobres con 2 trabajos o a veces con más, quienes deben constantemente exigirse a sí mismos hasta el estrés para alcanzar los fines. ¿Y cuáles son los puntos detonantes? Como siempre, en la juventud en su rol de presagio del futuro, en su situación de relativa libertad entre familias con ingresos disponibles en sus bolsillos y con aspiraciones que todavía no han sido aplazadas por las realidades de la vida. El resentimiento. En una sociedad meritocrática, la incapacidad del individuo o la falla del sistema con una política radical o la autoculpabilización igual de probables son aquellos que culpan a un sector particular de la sociedad por su desgracia, que observan que las recompensas son distribuidas de manera injusta. Esto crea sentimientos de resentimiento. Merton explica que este es un sentimiento complejo que cuenta con 3 elementos entrelazados. Primero, con sentimientos difusos de odio, envidia y hostilidad. Segundo, una sensación de impotencia para expresar activamente estos sentimientos contra la persona o el extracto social que los evocan. Y tercero, una continua reexperimentación de esta hostilidad impotente. El punto esencial para distinguir el resentimiento de rebelión es que el primero no implica un verdadero cambio en los valores. El resentimiento involucra un patrón de uvas agrias que afirman simplemente que los objetivos deseados, pero la rebelión, por otra parte, implica una genuina transvaloración, donde la experiencia directa o indirecta de la frustración conduce a la completa renuncia a valores previamente apreciados. Pánico moral. Un pánico moral es una perturbación moral centrada en demandas acerca de qué intereses directos han sido violados, un acto de autorización, algunas veces expresado en términos de demonización, algunas veces con matices humanitarios que son manifiestamente desproporcionados para el evento o las actividades de los individuos involucrados. Perturbación moral. Los pánicos morales son acontecimientos morales. No son simplemente pánicos engendrados mediáticamente o de otra manera, que proveen información falsa, ya sea sobre los riesgos de la bebida o de los peligros de los pitbull terrier. Dicho esto, la rápida propagación de las narrativas es muy a menudo una indicación de perturbación moral, y los propios empresarios morales pueden frecuentemente presentar sus afirmaciones como de naturaleza científica o técnica, desprovistas de toda consideración moral. Proporcionalidad y desplazamiento. La reacción desproporcionada frente a una desviación particular es el atributo clave de cualquier pánico moral. El reconocimiento del discurso criminológico en torno al pánico moral como un acto de defensa nos sensibiliza acerca de 2 problemas: el de subestimar el problema y sobreestimar la desproporcionalidad de la reacción. Como señala Garland, una defensa de este tipo era más fácil de lograr y más rápidamente convincente en las áreas de las drogas blandas y la violencia juvenil de menor importancia, tal como se las caracteriza en los 2 estudios iniciales sobre pánicos morales. La volatilidad y transgresión.
El argumento del autor indica que es una clave de la fuerza y en la realidad de la existencia de un pánico moral yace en su relación con los problemas estructurales y normativos fundamentales de orden social, y que son estas fuerzas las que evocan tanto al pánico como al demonio popular. Los pánicos morales y la imaginación sociológica. Mills habló de la imaginación sociológica. Esta imaginación implica colocar lo personal en el contexto de la estructura social, más amplia, situar la bibliografía en la estructura y en la historia. Es un proceso de es un proceso de ida y vuelta que conecta la psicodinámica con la estructura y la estructura con la psicodinámica. El estudio de los pánicos morales nos exige a desplazarnos desde los problemas engendrados por la disciplina de la estructura y de los eventos históricos, en la medida en que impactan sobre un extracto particular de la sociedad hacia la psicología de masas, del ressentimiento y la ostracización que genere que los encuentros con otras subculturas que en sí mismas son el producto de situaciones estructurales particulares y los proyectos de los actores involucrados. En este sentido, nos lleva al corazón del sistema social, al ritmo continuo de disrupción y perturbación. Con esto yo me he planteado dos preguntas para el debate que es en relación al tema que he tratado, del pánico moral. La primera dice, ¿cómo debería actuar la Policía Nacional para contrarrestar la perturbación moral en el país? Y la segunda, ¿considera usted que el discurso del Estado en relación al pánico moral conserva ideas de resistencia social? Este ha sido mi tema, espero haber llenado las expectativas, señor profesor. Gracias por su atención.